Y entonces acá lo que tenemos que brindarle a nuestros hijos es seguridad, confianza de que sí se puede, porque como adultos sabemos que es algo que les conviene, que es una buena oportunidad realizar este programa. Entonces, Sara, coméntanos un poquito cómo se califica el bachillerato internacional. El bachillerato internacional, y hablemos entonces, si vamos a hablar de calificación, hablemos de cómo se estructura el programa diploma. Tenemos 6 asignaturas y el máximo puntaje en estas asignaturas es 7 puntos. Quiere decir que ahí yo ya puedo obtener 42 puntos, ¿verdad? ¿Ya? Y a eso se le suma el puntaje que puedo obtener de mis componentes troncales. ¿Y cuáles son los componentes troncales? Monografía, ¿Ya? teoría del conocimiento y CAS. ¿Qué cosa es CAS? Creatividad, actividad y servicio. Y mira qué bonito, porque estos se llaman componentes troncales porque justamente son la columna vertebral del programa diploma. ¿Qué significa eso? Vamos a tener la monografía, que es un gran trabajo de investigación de 4.000 palabras. Teoría del conocimiento, donde se ve el conocimiento transversal a través de todas las asignaturas y se reflexiona de manera crítica para resolver diversas cuestiones. Creatividad, actividad y servicio tiene que ver ya con la parte de formación personal, la creatividad que yo tengo que emplear en mi vida, la actividad que tengo que desarrollar a través del deporte, a través de la música, a través del baile, etcétera, y el servicio social. Mira cómo todo esto, estas 3 columnas vertebrales conforman el perfil del alumno del diploma del bachillerato internacional. Te doy un dato más. Son tan importantes que si el alumno desaprueba alguno de estos componentes, no puede obtener el diploma. Así haya aprobado las otras asignaturas. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Ya hemos dicho que no es difícil, tampoco es fácil, no es imposible, es cuestión de organizarnos. Es cuestión de realizarlo a largo tiempo, como tú señalabas. Pero sí es diferente, ¿no? Porque son solo 6 cursos, en nuestra época llevábamos muchas materias más. Sí. Y con un sistema muy interesante de calificación, cada curso del 0 a 7, todo sumado a todas las asignaturas, 42 puntos, y luego los 3 troncales. Monografía, teoría del conocimiento y CAS. Excelente. Correcto, entendí bien. Excelente, me estás escuchando. Eso es muy bueno. Muy sí, bien. Es diferente y es lo que hablábamos al inicio. No es difícil, es diferente. Y como es diferente, tenemos que adaptarnos, tenemos que conocerlo. No tenemos que tenerle miedo. Tenemos que más bien trabajar con el propósito de superarlo y superarlo con creces, superarlo exitosamente. Sara, pero yo veo que este es un programa diferente. Entonces, no importa mucho qué tan buenos seamos o qué tan profesionales seamos, porque asumo que podemos ser médicos, abogados, ingenieros, lo que quieras, tener maestría, doctorado, PhD, pero esto es algo nuevo. Y hacer algo nuevo como padres, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos? Sabes que yo he tenido muchos papás que dicen, lo que está haciendo mi hijo en matemática, yo no puedo sentarme a explicarle porque yo no lo he visto nunca. Jamás. Porque es diferente, esa es la palabra acá. Efectivamente, pero sí hay formas de ayudarlo. ¿Cómo? Uno, los padres de familia tenemos que ser el soporte. Y principalmente acá el soporte emocional. Porque si es diferente para nosotros y lo nuevo causa siempre preocupación, causa siempre cierta ansiedad, ¿no? Imaginemos a nuestros hijos. Entonces tenemos que darles seguridad. Sara, mencionas que este tema es diferente. Y si es diferente para nosotros como padres, para nuestros hijos, más diferente aún, teniendo en cuenta que ellos están pasando por una adolescencia, por un cambio
físico, químico, biológico y hasta hormonal. Y no solo eso, sino que en algunos colegios el bachillerato internacional tiene diferentes programas, en los más pequeños, años intermedios, y luego llegan al programa diploma, ¿correcto? En cambio, la mayoría de los alumnos pasan directamente de una educación básica regular, donde un poco el enfoque sigue siendo el de la vieja escuela, el de nosotros, y pasan a ser ahora un tema totalmente distinto de habilidades. Entonces, el acompañamiento emocional es fundamental. Y además teniendo en cuenta que en Perú el contexto es de que los chicos estén en una edad de pasar el bachillerato entre los 15 y 16 años, lo cual es un poco complicado porque no está la madurez suficiente para desarrollar las habilidades del bachillerato internacional y más aún para elegir una carrera. O sea, qué difícil tan pequeño tener la responsabilidad de elegir lo que vas a hacer toda tu vida. Y realmente hay un apoyo que se necesita. Este apoyo es por parte de los padres, de la familia, de un psicólogo, del profesor. ¿Quién es el responsable de este apoyo? Este apoyo es necesario. Yo te hablaba del soporte que significa tan importante en casa, porque a pesar de la inseguridad que podemos sentir como padres de familia, también tenemos expectativas. Y entonces acá lo que tenemos que brindarle a nuestros hijos es seguridad, confianza de que sí se puede, porque como adultos sabemos que es algo que les conviene, que es una buena oportunidad realizar este programa. Entonces queremos que lo realicen, pero debemos ser conscientes de que nos necesitan como soporte para ello. En la parte académica también se necesita este soporte y ahí es donde también nosotros participamos como Ivy Learning Center. ¿Qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos nuestra experiencia. Nosotros somos un centro de formación, en realidad para instituciones, para docentes, pero hablemos ahora de los estudiantes. Formamos a los estudiantes con nuestra experiencia de todas las asignaturas. Estamos hablando de todos los grupos de estudio que tiene el programa Diploma del Bachillerato Internacional. Entonces, podemos tener un especialista de lengua y literatura, un especialista en cualquiera de las ciencias, en cualquiera de las matemáticas, en el grupo de individuos y sociedades. Nosotros ofrecemos eso para que podamos orientar adecuadamente al estudiante, para que podamos retroalimentar y así también brindarle la seguridad que necesita, de que está avanzando realmente por el camino correcto. Sara, ¿y cómo son las evaluaciones de estas materias que acabas de mencionar, grupos, matemáticas distintas? ¿Cómo son las evaluaciones? ¿Dan examen así como lo damos nosotros? Como yo te dije, el programa Diploma se desarrolla durante 2 años. En el primer año, entonces, es el año de formación, el año de preparación, que también necesita un buen acompañamiento, que también necesita un buen enfoque, porque ahí se construye el camino, ahí formamos las bases. En el segundo año ya el estudiante está formado y entonces va a empezar a presentar sus trabajos oficiales. Básicamente tenemos 3 rubros de presentación. La evaluación externa, que consiste en la presentación de la monografía, el ensayo de teoría del conocimiento y el ensayo de lengua y literatura. Y la evaluación interna, que es un trabajo de cada asignatura. Cada asignatura tiene un trabajo distinto, personal, no grupal, y el estudiante tiene que desarrollar esos trabajos generalmente durante el primer semestre.
tanto la evaluación externa como la evaluación interna, entonces se hacen en la primera mitad del segundo año, ya para enviar al programa diploma, porque esta evaluación va a ser principalmente calificada afuera. Y eso, cabe resaltar, es también otra diferencia entre este programa internacional y los programas tradicionales. Y como ya hemos hablado de las diferencias, genera también preocupación. Pero me falta decirte una, el tercer tipo de evaluación. El tercer tipo de evaluación son las pruebas escritas, que se dan en octubre y en noviembre. Ellos, ante la prueba, nuestros hijos, nuestros adolescentes tienen que desarrollar pruebas de cada asignatura, entre 2 o 3 aproximadamente, durante más o menos 3 semanas o 4 semanas. Para eso también hay que prepararlos, para eso también hay que acompañarlos, pero ojo, un acompañamiento emocional y académico. Esto va de la mano, no debemos olvidarlo. En Ivy Learning Center lo tenemos claro. De lo que se trata es de darles seguridad. El soporte no es solo académico. Comenta un poquito qué tipo de apoyo se da en Ivy Learning Center. ¿Se da apoyo socioemocional, de orientación vocacional, de qué materias? De repente es más fácil para el papá pagar a un profesor y que le hagan la monografía. Ustedes le pueden hacer la monografía a los chicos, los ensayos, todo, ya sacamos 7 en todo, Sara. Imposible, ¿Por no qué? se trata de eso, porque a fin de cuentas lo que queremos es formar al estudiante en este programa, que lo hemos dicho, le va a servir para la vida. ¿Cómo le va a servir para la vida si yo le resuelvo las cosas? Entonces, ¿cómo entra Ivy Learning Center? Ivy Learning Center participa acá en el acompañamiento académico, pero también el acompañamiento emocional. E incluso, como tú lo mencionaste, vocacional. Vuelvo a decírtelo, no debemos desligar ambas cosas. Nuestros adolescentes avanzan porque se sienten seguros, porque se sienten contentos, porque sienten que pueden. Ese es el primer paso, en realidad.